Estamos grabando entonces clase de filosofía con el primero medio B, 18 de mayo. Vamos a ver los comentarios. Hola, ¿qué tal? Vamos entonces con lo primero de siempre. Hace rato que no nos veíamos porque la semana pasada fue el día del alumno o algo así. ¿Cómo han estado? Hace 2 semanas que no nos vemos. ¿Cómo ha estado la cosa? Mucha tarea, mucha prueba, poca prueba. ¿Algún comentario general? Nada dice Oriana. Bueno, voy a asumir que están más o menos bien, ¿no? Entonces tenemos nosotros que Hola, seguir. profe, Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿cómo está? ¿Todo bien? Creo que un poco resfriado. No sé si se me escucha rara la voz. Creo que un poco resfriado. Vamos entonces. Sí, Francisca abrió el micrófono acá. No sé si quería decir algo. No. Seguimos entonces con lo que nos quedamos hace 2 semanas, ¿no? Que era el tema de representar gráficamente los enunciados que empezaban con todos y ninguno, ¿no? Nosotros nos estábamos metiendo ya en este terreno, ¿sí? Al parecer, estos enunciados que empiezan con todo y ningún se pueden convertir a un diagrama. Un diagrama es un dibujo que representa algo, ¿no? Entonces nosotros podemos representar tanto las oraciones como los argumentos a partir de diagramas. Entonces vamos con el objetivo, ¿no? Que va a ser representar gráficamente enunciados y argumentos con diagramas, ¿sí? ¿Qué cosa es un diagrama? Es un dibujo que representa algo, ¿no? Como esto, este sería un diagrama. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a recordar un poco cómo hacerlo y vamos a recordar un poco también, a partir de este diagrama, por qué se cumplía este asunto de la regla de Ari, ¿no? Que aparecía en el libro, ¿no? Profe, ponga el objetivo, por favor. Ay, gracias. Ahí estamos, representar gráficamente enunciados y argumentos con diagramas. ¿Qué es lo que deberían ser capaces ustedes de hacer el dibujo, ¿no? Para representar enunciados y argumentos, ¿ya? Entonces vamos con un ejemplo, ¿sí? Teníamos nosotros enunciados como este. Un enunciado es una oración que afirma algo, ¿no? Acá estamos afirmando nosotros que todos los pinos son árboles, ¿sí? Acá un pequeño dato. Cuando aparece el verbo ser en un enunciado, en este caso aparece acá son, ¿no? Quiere decir pertenece al grupo o conjunto de, ¿no? Entonces este enunciado, todos los pinos son árboles, yo lo puedo representar de esta forma. Si ustedes se fijan acá, el conjunto de todos los pinos, que es representado por este círculo, está dentro de un conjunto más grande, perdón, se me movió acá, está adentro de un conjunto más grande, de un círculo más grande que representa todos los árboles, ¿no? Entonces, cuando yo digo todos los pinos son árboles, estoy diciendo que todo el conjunto de los pinos está dentro de un conjunto más grande que es el conjunto de los árboles, ¿no? Nosotros teníamos que en la regla esta de Ari, cuando nosotros dábamos vuelta, una oración que empieza con todos se volvía inmediatamente falsa. Miremos nosotros acá la primera oración. Todos los pinos son árboles. ¿Aparece acá pinos adentro de árboles? ¿O no aparece pinos adentro de árboles? Sí, Aparece, ¿no? Y si damos vuelta a la oración, todos los árboles son pinos. ¿Me aparece acá en el diagrama árboles adentro de pinos? ¿O no? no, No. Por tanto, a partir de esto, no se puede concluir esto otro. Si la primera frase y la segunda frase fueran iguales, el diagrama sería idéntico para los dos. Pero acá, esto no se cumple en el dibujo, ¿sí? Y nosotros vemos acá que el círculo de árboles es mucho más grande que el círculo de pinos. Por tanto, árboles no cabe dentro de pinos, ¿no? Decir que todos los árboles son pinos sería tratar de hacer encajar
el círculo de árboles, que es muy grande, adentro de este pequeño que es el de los pinos, ¿no? Y no cabrían todos los árboles adentro de los pinos, ¿no? Esta es la razón por la cual cuando tenemos una frase que empieza con todos y la damos vuelta, se vuelve falsa, ¿no? A partir de la primera, no podemos concluir nosotros la segunda. El diagrama sería absolutamente diferente, ¿no? Ahora, siguiendo el objetivo de representar gráficamente enunciados, em, bueno, tenemos que cumplir eso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Todos los caballos son mamíferos. Entonces, el primer paso para representar gráficamente estos enunciados, ¿sí? Vamos a poner acá, paso 1, es identificar los grupos o conjuntos de los que se habla, ¿sí? Decíamos acá, ¿por qué me marca acá con rojo esto? No, ahí desapareció. Decíamos acá que en este tipo de enunciados nosotros estamos hablando siempre de dos grupos o conjuntos. Acá, por ejemplo, estaríamos hablando del grupo de los caballos y del grupo de los mamíferos, ¿no? Entonces, ya hicimos el primer paso, ¿no? Para representarlo gráficamente. Ya identificamos los conjuntos o grupos. Estamos hablando del grupo de los caballos y del grupo de los mamíferos. Paso 2. Tenemos que identificar cuál es el grupo más grande. ¿Sí? Es decir, cuál va a ser el círculo más grande, ¿no? Acá teníamos que todos los pinos son árboles. Pinos estaría dentro de árboles, por tanto el grupo de los árboles sería más grande que el grupo de los pinos, ¿no? Acá tenemos que ver entonces, identificamos los grupos, tenemos que identificar cuál grupo es el más grande. Todos los caballos son mamíferos. ¿Qué círculo sería más grande? ¿El círculo de caballos o el círculo de mamíferos? El de mamíferos. Mamífero. El de mamíferos. ¿Por qué razón sería más grande el círculo de mamíferos? Porque no solo los caballos son mamíferos, hay otras especies que son iguales, que son mamíferos también, y los caballos entran en ese grupo. Perfecto, muy bien. Otra razón que tenemos que recordar acá es que el verbo ser, acá lo vamos a resaltar, el verbo ser significa en lógica pertenece al grupo o conjunto de. Entonces, cuando nosotros tenemos todos los caballos son mamíferos, acá aparece el verbo ser, ¿no? Conjugado en tercera persona. Todos los caballos son mamíferos significa literalmente todos los caballos pertenecen al grupo de los mamíferos, ¿no? Entonces, ahí como decía Oriana, creo que habló, el conjunto más grande sería el de mamíferos, ¿no? Entonces, nosotros dibujamos un círculo muy grande, lo vamos a poner acá en negro, lo vamos a poner con más grosor para que se vea, y le vamos a poner acá una etiqueta que va a señalar que este grupo representa a los mamíferos. Vamos a poner la letra de color negro para que resalte más y un poco más grande. Este círculo representaría a todos los mamíferos que existen. Todo lo que es mamífero va a estar adentro de este círculo. Ahora tenemos que, ya identificamos cuál es el grupo más grande, tenemos que ver dónde ponemos nosotros el grupo más pequeño. ¿Dónde dibujamos nosotros el grupo de los caballos? ¿Afuera o adentro de los mamíferos? Adentro de los mamíferos. Adentro, ¿no? Como dijimos anteriormente, todos los caballos son mamíferos, significa todos los caballos o todo el conjunto de los caballos pertenece al conjunto de los mamíferos. Entonces acá adentro de mamíferos vamos a dibujar otro círculo, lo vamos a poner en negro para que contraste, un poco más de grosor, y le vamos a poner a esto una etiqueta acá que va a indicar que este círculo más pequeño representa a todos los caballos. Vamos a poner la letra un poco más oscura y un poco más grande. Entonces, ahí terminamos, ¿no? Nosotros acá hemos representado gráficamente, mediante diagrama, este enunciado o oración que aparece acá. Todos los caballos son mamíferos, ¿no? El círculo de los caballos aparece adentro del círculo de los mamíferos, ¿no? Nada más y nada menos que eso, ¿sí? Ahora, nosotros también
aparte de los enunciados que empezaban con todos, teníamos enunciados que empezaban también con ninguno, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que aprender a graficar los enunciados que empiezan con ninguno. Y acá tenemos la forma de hacerlo. Tenemos el ejemplo, ningún gato es perro. Identificamos entonces las categorías de lo que se habla, ¿cierto? Acá estamos hablando de gato y de perro. ¿Se alcanza a ver el dibujo, no? ¿O está muy pequeño? Se ve, profe. Se alcanza a ver, gracias. Se ve. Se ve. Entonces, ningún gato es un perro, ¿no? Está la categoría de gato, está la categoría de perro. En los enunciados que comienzan con ningún, no existe ninguna relación entre los dos conjuntos. Ambos conjuntos están totalmente separados, ¿no? Por eso, para representar este tipo de enunciado, dibujamos nosotros por un lado el conjunto de los gatos y dibujamos por otro lado el conjunto de los perros. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, no hay ninguna relación entre los dos conjuntos, ¿no? Ahora vamos con el ejercicio, ¿no? De las reglas que aparecían en el libro. Ningún gato es un perro. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, ¿no? Verdadero. Obviamente verdadero. ¿Cómo queda si lo damos vuelta? Ningún perro es un gato. Queda, ningún perro es un gato, ¿no? Ahora, nosotros ya dibujamos los diagramas de ningún gato es un perro, ¿cierto? Ahora, para que esto fuera lo mismo que lo segundo, ¿sí? Para que dijeran exactamente lo mismo, el diagrama debería ser igual. ¿Sí? En este diagrama aparece graficado ningún perro es un gato. Sí. Sí, ¿no? Si ustedes se fijan, los perros aparecen totalmente por fuera del círculo de los gatos. Por tanto, este también es verdadero, ¿no? Y es por esta razón que se cumplía lo que en el libro llamaban la regla de Lisa, ¿no? Que cuando el enunciado empieza con ningún, sigue siendo verdadero. ¿Por qué? Porque es absolutamente lo mismo. Ningún gato es un perro es lo mismo que ningún perro es un gato. Y lo podemos ver acá en el diagrama. Cuando representamos ningún gato es un perro, el diagrama nos queda así. Y cuando tenemos ningún perro es un gato, el diagrama también nos queda así, ¿no? Caso contrario de lo que pasaba con estos enunciados que empiezan con todos, ¿no? Todos los pinos son árboles, pinos debe aparecer adentro de árboles, pero si le damos vuelta nos queda todos los árboles son pinos, ¿no? Pero resulta que acá en el diagrama no se nos muestra eso porque tendría que aparecer árboles adentro de pinos. Por tanto, el enunciado uno y el que dimos vuelta no son lo mismo, ¿no? E incluso en el segundo, este que ya dimos vuelta, árboles debería aparecer adentro de pinos, ¿no? O sea, nosotros estaríamos tratando de meter a la fuerza un conjunto muy grande en un conjunto más pequeño, ¿no? Ahora nosotros deberíamos ser capaces de graficar eh, enunciados que empiezan con todos y otros que empiezan con ninguno, ¿no? Acá teníamos entonces los pasos a seguir, identificar los grupos o conjuntos, identificar cuál es el grupo más grande. Entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a duplicar acá, vamos a eliminar esto, nos vamos a quedar acá con las instrucciones para hacer este tipo de cosas. Entonces, en unos 5 minutos, ustedes van a graficar los siguientes enunciados, ¿no? Graficar. Vamos a poner acá, todos los hombres son mortales y ningún submarino es un avión. Van a graficar entonces ustedes estos dos, ¿no? Le vamos a poner a este y le vamos a poner B a este otro. Hagan entonces el dibujo y en 5 minutos revisamos, ¿ya? Y lo vamos haciendo acá en conjunto para que veamos si les salió o no les salió. Háganlo en 5 minutos, entonces revisamos a las 11:30. Solamente en 5 minutos. Intenten graficar el primero y el segundo, el A y el B.
Vicente, ¿qué pasa? Ya vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Solamente tiene que graficar los enunciados a partir de estos círculos que aparecen acá. Ya lo vamos a revisar en 2 minutos más, siguiendo las instrucciones, ¿no?, que mostramos antes. Usted tiene que graficar el A y el B. Tiene que dejarlo así como si fueran círculos. Ya vamos a revisar en 2 minutos más. No sé si alguien terminó ya. A lo mejor di demasiado tiempo. Oriana ya terminó. Vamos entonces a revisar con Oriana, ¿ya? Oriana me va a ir diciendo, Sofía también terminó. Voy a preguntar primero a Oriana. Oriana me va a ir diciendo cómo le quedó el círculo. ¿Tiene micrófono, Oriana? Sí, aquí estoy. Sí, ahí está Oriana. Entonces usted me va a ir diciendo, yo voy a duplicar esto para tener más espacio. Acá vamos a partir entonces con la primera, ¿no? Vamos a mover esto un poco más arriba para tener espacio. Dígame entonces usted, Oriana, ¿qué fue lo primero que hizo? Yo hice un círculo grande ¿Ya? Déjeme acá hacer un y círculo grande. ya. Ahí paso a paso. Pasito a pasito, como dice Ponce. Vamos acá, un poco más de grosor, ya. Un círculo grande, Adentro de ese círculo puse uno chiquito. ya. Uso uno más chico adentro de este grande. Vamos a poner acá de color negro también. Y un poco más de contraste. De contorno, perdón. ¿Ya? En el grande puse nombre mortal ¿Ya? y en el chiquito puse hombre. Acá. Tales. En el chico puso usted hombres. Hombres. Le quedó así, ¿no? Ahora, Sí, sí, perfecto. ¿Por qué razón le quedó así? porque nosotros los humanos no solo somos mortales, también están los animales y bueno, las plantas también contarían como mortales porque llegan a un punto en el cual mueren, igual que los animales. Entonces, nosotros entramos en ese círculo y el mortal es el más grande. Perfecto, muy bien. Así le queda. Si a usted le salió así como a Oriana, lo hicieron muy bien. Si es que no, cometieron por ahí algún error. Tenemos que recordar acá que nosotros estamos hablando de los conjuntos o categorías de hombres y de mortales, ¿no? Y tenemos que recordar también que el verbo ser siempre quiere decir en lógica, pertenece al conjunto de. O sea, cuando me están diciendo todos los hombres son mortales, me están diciendo que todo el conjunto de los hombres pertenece o está adentro del conjunto de mortales. O sea, acá el conjunto de los hombres sería el conjunto pequeño y el conjunto de mortales sería el conjunto grande, ¿no? Vamos con el otro, vamos a duplicar también esto y nos vamos a quedar con el segundo. Me había dicho también Sofía en el chat que había terminado. Sofía Catalán, ¿tiene micrófono? Sofía Catalán. Sí, Sí, ya. Me va a ir diciendo, Sofía, cómo le quedó a usted, qué es lo que hizo primero. Ningún submarino es un avión. hice un círculo ¿Ya? Ahí tenemos un y círculo, voy a poner de adentro color negro. escribí submarino ¿Ya? Adentro escribió submarino. Submarino, y ¿ya? después hice otro círculo aparte y adentro dice avión. Otro círculo aparte, ¿no? Color negro, vamos a ponerle acá. Puso avión. ¿Por qué razón usted lo hizo así? Explíqueme a partir del enunciado que tenía que graficar. Porque no tienen relación. Perfecto, ¿no? Cuando aparece la palabra ningún, estamos diciendo que la categoría de los submarinos no tiene ninguna relación con la categoría de aviones. Están totalmente separados, ¿sí? No hay ninguna relación entre ambos. Entonces los dos círculos nos quedan absolutamente
por fuera del otro, no tienen ninguna relación. Si a usted le quedó así, está muy bien, ¿no? Si le quedó de otra forma, algún error por ahí debe haber. Vamos a seguir practicando. Ahora vamos a leer entonces el objetivo nuevamente, representar gráficamente enunciados. Acá ya sabemos nosotros cómo representar enunciados que empiecen con todo y ninguno. Ahora tenemos que aprender a representar argumentos, ¿ya? Entonces vamos con con un argumento y lo vamos a representar acá con círculo, ¿no? Acá teníamos otro, acá teníamos lo mismo, ¿no? Vamos entonces acá. Vamos a copiar esto. Vamos a sacar esto de acá. Como que no han visto nada. Y vamos a recordar cómo se pueden graficar los argumentos, ¿no? Lo tengo con regla acá. Espérenme un poco. Sí, acá lo tengo. Pero vamos con este ejemplo que es muy sencillo. Estoy perdido de nuevo. Acá estamos, ¿no? Miren ustedes el siguiente argumento, ¿sí? Dice, todos los gatos son mamíferos. Félix es un gato, por tanto Félix es mamífero. Así de buenas a primeras, ¿este argumento es bueno o es malo? ¿Es una falacia o no es una falacia? La No es conclusión, falacia. no es falacia. ¿Por qué No es razón no falacia. sería una falacia? Porque los gatos son mamíferos y Félix es un gato y por lo tanto Félix es un mamífero. Perfecto, ¿no? O sea, así intuitivamente tenemos claro que es un buen argumento, pero hay argumentos que no son tan intuitivos ni tan fáciles. Por eso nosotros tenemos que buscar una manera objetiva de evaluar los argumentos. Tenemos que saber una manera objetiva, ¿no?, de cómo reconocer si un argumento es una falacia o no lo es, ¿ya? Y esta prueba del círculo es esa manera objetiva de saber si el argumento es una falacia o no. Entonces, primer paso, lo primero que vamos a hacer nosotros es graficar el primer enunciado, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Primero identificamos las categorías, después vemos cuál es más grande, ¿no? Acá me dice que todos los gatos están dentro de la categoría de mamíferos. Entonces pongo un círculo más pequeño que va a representar en este caso a los gatos. Lo vamos a poner negro, vamos a aumentar acá el grosor un poco y vamos a poner acá con letras, ¿no?, que esto representa al círculo de los gatos, ¿no? Me dice acá la primera oración, el primer enunciado, que todos los gatos son mamíferos, ¿no? O sea, gato está adentro de mamífero, ¿no? Segundo paso, yo debo graficar la segunda premisa o la segunda oración. Me dice que Félix es un gato. ¿Dónde debo poner yo el círculo de Félix? Dentro del gato, porque Félix es un gato. Perfecto, ¿no? Entonces acá dibujo otro círculo. Este otro círculo va a representar al círculo de Félix. Le vamos a poner un poco más acá de color y de grosor. Le vamos a poner acá que esto representa a Félix, ¿no? No sé si vieron ustedes Félix el gato. Eran unos monos que daban antes. Entonces, yo grafiqué uno y grafiqué dos. Yo ya no grafico nada más. Yo tengo esto graficado. Entonces, para evaluar si el argumento es bueno o malo, es decir, si la conclusión se sigue de las premisas, yo tengo que ver en el diagrama resultante si aparece acá la conclusión por arte de magia. Félix es mamífero, es decir, el círculo de Félix debe aparecer adentro del círculo de mamífero. Tengo yo que mirar el diagrama y preguntarme, ¿el círculo de Félix aparece adentro del círculo de mamíferos? ¿O no aparece adentro del círculo de mamíferos? Aparece. Aparece. ¿Por qué razón aparece? Porque los mamíferos son gatos y Félix está dentro del círculo donde están los gatos. Al revés, los gatos son mamíferos, ¿no? El gato está Eso, dentro de mamíferos, ¿no? eso. Si ustedes se fijan acá, en la segunda premisa, en la segunda oración, me dicen que Félix es un gato. Por tanto, Félix está adentro de gato. Y en la primera me dicen que todos los gatos son mamíferos. Por tanto, el círculo gatos está dentro de mamíferos. Y si Félix está dentro de gato y gato está dentro de mamífero, se sigue que Félix está dentro de mamífero.
Por tanto, este es un buen argumento, ¿no? Una deducción, no es una falacia. ¿Por qué? Porque la conclusión se sigue de las premisas. ¿Cómo yo puedo demostrarlo? A partir de estos círculos, ¿no? Entonces acá les tengo un ejercicio, ¿ya? Que es el siguiente, ¿no? Me parece el siguiente argumento, que es un argumento que veíamos nosotros a principio del año, ¿no? Era el siguiente. Todos los comunistas quieren educación gratuita. Juan quiere educación gratuita, por tanto Juan es comunista. Entonces lo que van a hacer ustedes es graficar este argumento. Y acá aparecen los pasos. Paso cero, identificar las categorías o grupos de lo que se habla, ¿no? Paso uno, graficar la primera premisa, la primera oración. Paso 2, grafique la segunda premisa, la segunda oración. Paso 3, no grafique nada más. La conclusión no se grafica. Solo debe verificar si en el diagrama dibujado aparece o no la conclusión. Entonces, en unos 5 minutos, de nuevo, en unos 6, quizás está un poco más difícil, en 6 minutos, van ustedes a graficar esto, ¿ya? Y lo vamos a revisar también en conjunto, a ver cómo les quedó, ¿ya? Entonces, son las 39, 40, 41, 42, 45. A las 11:45 revisamos, ¿ya? 11:45. Intenten graficar esto y después lo revisamos en conjunto. Y ustedes me van a tener que decir si el argumento es bueno o es malo, si es falacia o no es falacia. Empiezan. Profe, Sí, ya terminé. perfecto. Esperamos unos minutos más, a ver si terminan otro. Parece que hay demasiado tiempo. Esperemos a las 42 y después Raúl, usted nos va a ayudar a ver el gráfico, ¿ya? Esperamos entonces un minuto más, parece que di demasiado tiempo. No sé los demás si ya terminaron o no. A ver, ahí me había puesto un mensaje acá. Y en las frases con nunca, al derecho y al revés es verdadero. ¿Cómo explico que nunca vemos una mariposa convertirse en oruga? Nunca veremos una oruga convertirse en mariposa. Pero la segunda es falsa porque la oruga se pasa a mariposa. ¿Ya? A ver, no entendí. Nunca veremos una mariposa convertirse en oruga. Ya. Ahí hay una confusión entre dos conceptos que ya vamos a ver ahí. ¿Ya? Que son los conceptos de verdad y validez, que son diferentes. ¿Ya? ¿Los demás terminaron? ¿El argumento, el gráfico del argumento? ¿O necesitan un poco más de tiempo? No hay respuesta. Esperamos un poco más. Oriana dice que también ya terminó. ¿Ya? ¿Y los demás?
Veo a Valentina acá. Veo a Emilia. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Casi hice Valentina. Esperamos un poco Valentina. Vamos por mientras nosotros acá a duplicar este asunto. Y Raúl nos va a ayudar a graficar este argumento. Vamos entonces, Raúl, ¿me puede ayudar? ¿Cómo le quedó el asunto? ¿Qué es lo que hizo primero? Vamos parte por parte, lo más detallado posible. Primero identifiqué los grupos o conjuntos. ¿Ya? ¿Cuáles serían los grupos o conjuntos acá? Las personas que quieren educación gratuita. ¿Ya? ¿Quieren educación gratuita? ¿Cuál otro sería el conjunto acá? Los comunistas, ¿Ya? También estaríamos hablando de comunistas, gente que quiere educación gratuita. ¿Qué más? ¿Cuál sería el y otro Juan. conjunto? Y Juan. Si ustedes se fijan, en este tipo de argumentos solamente hay tres conjuntos, ¿no? Que se repiten, ¿no? Sí. Listo, entonces están, sabemos cuáles son los conjuntos, sabemos de qué se habla. Vamos entonces con el paso 1. Graficar la primera premisa, la primera oración. ¿Cómo grafica usted la primera premisa? Puse un círculo grande, ¿Ya? Vamos acá con el puse círculo las grande. personas que quieren educación gratuita. Vamos a resumir eso en educación gratuita, ¿no? Vamos a poner acá entonces, le vamos a poner personas y educación gratuita. ¿Bien? Gratuita. Vamos a poner esta letra acá de color negro para que se vea mejor. Y un poco más grande. Listo, ahí tenemos entonces el círculo de todas las personas que quieren educación gratuita. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo a Después continuación? puse un círculo más pequeño dentro de ¿Ya? ese, ¿Ya? que son los comunistas. Vamos entonces acá a poner el círculo con un color que se vea, un poco más de grosor. Y a este círculo Raúl le puso comunistas. Comunistas. Claro, ¿no? La primera premisa me dice, todos los comunistas quieren educación gratuita. Eso es como decir, todas las personas que son comunistas son personas que quieren educación gratuita. Por tanto, el círculo de comunistas aparece dentro de personas que quieren educación gratuita, ¿no? Entonces, muy bien. Graficamos entonces la primera premisa. ¿Qué sigue ahora? Graficar la segunda premisa, la segunda oración. Que dice, Juan quiere educación gratuita. O Juan está dentro de las personas que quieren educación gratuita. ¿Dónde ponemos el círculo de Juan? Al lado del de comunista, no adentro. Ya, muy bien. Vamos a poner acá. Y vamos a dibujar acá otro círculo. Vamos a poner acá esto. Y vamos a ponerle un poco más de grosor. A esto le vamos a poner que representa el círculo de Juan. ¿Ya? Un error muy común en este tipo de argumentos es poner el círculo de Juan adentro del círculo de comunista. Raúl, ¿usted por qué no puso el círculo de Juan adentro del círculo de comunista? Porque no decía que Juan era comunista, sino Perfecto, ¿no? Perfecto, muy bien. Nosotros tenemos que graficar solamente 1 y 2, ¿sí? Y acá en la segunda dice que Juan quiere educación gratuita. En ningún momento se nos dice en la segunda oración que Juan sea comunista, ¿ya? ¿Cuál es el tercer paso, Raúl, para poder decir si este argumento es bueno o malo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? verificar. Y como Juan no está dentro del círculo de comunistas, el argumento es una falacia. Perfecto, muy bien. Este argumento entonces es una falacia, ¿sí? El último paso no es graficar nada más, debemos solamente verificar si en el diagrama dibujado aparece o no la conclusión, ¿no? La conclusión es Juan es comunista, o sea, que el círculo de Juan debería aparecer por adentro del círculo de comunista. Pero el diagrama a nosotros nos quedó así, ¿no? Juan aparece adentro del círculo de comunista o aparece por fuera. Por dentro. ¿Aparece adentro Juan del círculo de comunista?
Por fuera. Aparece por fuera, ¿no? Si ustedes se fijan, el círculo de Juan aparece por fuera del círculo de comunistas y ambos aparecen adentro de las personas que quieren educación gratuita, ¿sí? Por tanto, la conclusión acá no se nos muestra en el diagrama. Para que la conclusión se nos muestre en el diagrama, Juan tendría que haber aparecido adentro del círculo de los comunistas. Pero Juan aparece por fuera del círculo de los comunistas, por tanto, el argumento es malo, es una falacia. Si a usted le salió esto mismo que le salió a Raúl, lo hizo muy bien. Si le salió otra cosa muy distinta a esto, hay por ahí algún error, ¿no? Acá teníamos la solución, ese era otro, ¿no? Pero seguimos practicando. ¿A alguien le salió algo muy diferente de esto? De los que lo hayan hecho, ¿no? Obviamente yo no puedo ver si lo hicieron o no. ¿A alguien le salió algo muy diferente de eso? Para ver cuál fue el error. No dice Valentín. Claro, este era el asunto, ¿no? Vamos entonces con otro, ¿ya? Ya que ustedes lo saben hacer este asunto, vamos con otro ejemplo parecido, ¿ya? Era otro ejemplo también que poníamos a principio de año, ¿no? Vamos entonces a eliminar esto y les voy a escribir un argumento nuevo, ¿no? Para que ustedes lo hagan. Todas las feministas quieren equidad de género. María es feminista, por tanto, voy a hacer el otro. María quiere equidad de género, por tanto, María es feminista. ¿Sí? Háganlo en 3 minutos. 49, 50, 51, 52. Intenten diagramar este argumento y me dicen si es válido o no a partir del diagrama. Y le vamos a preguntar a una persona diferente, ¿no? Ni a Oriana ni a Raúl. Le vamos a preguntar a ver a Valentina. Profesor, ¿equidad es como Sí. igualdad? Igualdad de oportunidades, se puede interpretar como eso. Un comienzo más o menos de oportunidades más o menos igual. Ok, gracias. Estamos en la hora.
Le quiero preguntar a alguien que no sea Raúl y Oriana. Valentina Isidora o Valentina Bustos. Alguna Valentina. O alguna otra persona que haya terminado el ejercicio. Tenemos harto de dónde escoger, ¿no? Emilia también está acá. Ahí tenemos el mismo apellido con Emilia. 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 Valentina. La otra Valentina. Sofía también está acá. Sofía. Se murieron todos. Voy a recurrir a Oriana o Raúl. A ver si me pueden ayudar. Oriana y Raúl. No les quería preguntar a ustedes. No, también se murieron. Raúl ahí revivió. Sofía, no sé si tiene micrófono. Da lo mismo si está bien o mal, si lo vamos a ir revisando juntos. ¿Ya? Si está mal, obviamente todos lo vamos a ver acá y va a quedar grabado en YouTube, pero no se ponga nervioso. Sofía, Sofía Catalán, ¿tiene micrófono? Sí. Vamos, Sofía. Se equivoca, todos lo vamos a ver y va a quedar grabado en YouTube para siempre, ¿no? Pero no se ponga nervioso. ¿Ya? Vamos entonces con lo que hizo usted. ¿Cómo le quedó el argumento? Hice un círculo que ¿Ya? dice equidad de género. ¿Ya? Vamos entonces, ahí paso a pasito, como Fonsi. ¿Hace cuántos años fue la canción del Despacito? Siento que hubiera sido como hace 10 años. Ya, entonces, Fue No sé, en fue en 2017 esa 2016. canción. claro, fue hace como toda una vida ya. Vamos entonces acá, 2016, ¿no? 2016, mira cuántos años han pasado ya. No sé qué hice en tanto tiempo. Vamos entonces, hizo el círculo grande y le puso equidad de género. ¿Ya? Equidad de género. Lo vamos a poner esto con letra más oscura para que se vea mejor. Le vamos a subir un poco acá el asunto. Listo, ¿qué hizo a continuación? Puse un círculo que dice feministas. ¿Ya? Puso un círculo que dice feministas. Vamos a poner acá un círculo. Lo vamos a poner con un poco más de grosor. Le vamos a poner acá la etiqueta feministas. Le vamos a poner acá entonces la letra en negro para que se vea mejor. ¿Ya? Dicho a continuación. Ya graficamos la oración 1. Ahora toca graficar la 2, ¿no? ¿Cómo le quedó la 2? Y después puse otro círculo aparte que dice María. Ya, otro círculo aparte de feminista. Sí. Ya, perfecto. Entonces lo achicamos esto un poco y puso otro círculo que dice María. Lo vamos a poner acá de color negro. Lo vamos a poner acá con un poco más de grosor. Y le vamos a poner acá la etiqueta de María. Vamos a poner la letra de color negro. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber si el argumento es bueno o es una falacia? De nuevo, el último paso, no grafiquemos nada más, solo debe verificar si en el diagrama aparece dibujado o no la conclusión. ¿Cuál es la conclusión acá? Que dice que todas las feministas quieren equidad de género, pero no todas las que quieren equidad de ¿Ya? género son feministas. ¿Ya? Perfecto, pero léame acá la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dice que María es feminista, pero no Perfecto, menciona que María es feminista. perfecto. La conclusión es María es feminista. Si nosotros lo pasamos a esos círculos, quiere decir que el círculo de María debería aparecer adentro del círculo de feminista, ¿no? El círculo de María en el diagrama que hizo usted, ¿aparece dentro de feministas o no? ¿O aparece por fuera de feministas el círculo de María? Por fuera. Por fuera. Entonces, ¿el argumento es bueno o es una falacia?
¿Una falacia? Una falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque la conclusión me dice que María debería aparecer adentro de feminista, pero el círculo de María me aparece por fuera. Por tanto, en el diagrama no nos aparece la conclusión. Y si en el diagrama no nos aparece la conclusión, entonces el argumento es una falacia, es un mal argumento. Así que, bien ahí, Sofía, quizás faltó un poquito en el asunto de la conclusión, y estaríamos ahí con eso. Nos quedarían casi 10 minutos. Ahora venía toda una explicación con respecto a los enunciados y a las reglas, porque ya les vamos a ir poniendo nombres reales a las cosas, ¿ya? Pero antes de esto, quiero que ustedes me digan más o menos qué les parece este tipo de actividades con respecto a validar o invalidar argumentos a partir de dibujos. ¿Les parece muy complicado? ¿Les parece sencillo? Del 1 al 10, digamos, alguna opinión general. Si me dicen, profe, es como muy complicado, me dicen y le damos más vueltas, ¿ya? Me pregunta acá Sofía, profe, ¿y cómo se grafica con las excepciones de la regla de Ari? Muy buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos acá, vamos a volver acá, al principio, ¿no? Y cuando graficamos este tipo de enunciados que empiezan con todo, siempre estamos hablando de dos cosas, ¿sí? Por eso hay dos círculos diferentes. Pero si nosotros intentamos graficar una excepción a la regla de Ari, no vamos a tener dos círculos, porque no vamos a tener dos categorías diferentes. Vamos a tener una sola categoría o un solo conjunto de cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el enunciado todos los caballos son mamíferos, nosotros vamos a tener dos círculos diferentes, ¿no? El círculo de caballos y el círculo de mamíferos, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos con una excepción, como todo triángulo es una figura de tres lados, acá nosotros no tendríamos dos conjuntos diferentes, tendríamos solamente un conjunto, porque el conjunto de los triángulos es el mismo que el conjunto de la figura de tres lados. Entonces, solamente nos quedaría algo como esto, digamos, solamente un círculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendríamos dos categorías diferentes, tendríamos una sola. Estaríamos hablando de una sola cosa y no de dos. Si ustedes se fijan acá, todos los caballos son mamíferos, este enunciado expresa una relación entre dos conjuntos diferentes. Este enunciado de acá, que era una excepción a la regla de Ari, no expresa una relación entre dos conjuntos diferentes, sino que habla más bien de uno y el mismo conjunto. No sé si te respondo ahí, Sofía. Entonces, ¿cómo se pondría en el círculo, profe? No, no lo entendí, Oriana. ¿Cómo se pondría? Solo se pondría triángulo, figura de Ah, tres lados y ya. claro, es que triángulo es lo mismo que figura de tres lados. Por tanto, cuando nosotros hablamos del círculo que representa todos los triángulos, el círculo que representa todos los triángulos es el mismo círculo que representa la figura de tres lados. O sea, este círculo, si nosotros ponemos a esto triángulo, inmediatamente este círculo está representando ya a la figura de tres lados. Representa un solo círculo, representa las dos cosas porque las dos cosas en realidad no son dos cosas. Las dos cosas en realidad son la misma cosa, ¿no? Porque triángulo es una figura de tres lados. Porque de nuevo, acá en los enunciados normales, que no son excepciones, estamos hablando de una relación entre dos conjuntos de cosas que son diferentes. En los enunciados, que son excepciones a la regla de Ari, nosotros no estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque acá triángulo, como figura de tres lados, serían exactamente lo mismo. Por tanto, tendríamos solamente un círculo y no dos. ¿Sí? Y por eso son una excepción. Porque es el mismo círculo, quedaría el mismo diagrama para decir tanto todo triángulo es una figura de tres lados y toda figura de tres lados es un triángulo. Estaríamos hablando todo el rato de un solo círculo. No estaríamos hablando de dos categorías de cosas propiamente tal. Estaríamos hablando solamente de lo mismo, de una identidad entre una cosa y la otra. Por eso eran excepciones. No estaríamos hablando de dos cosas diferentes.
Profe, ahora un ejemplo con los caballos, dice, ¿Ah? un ejemplo. Yo me perdí. Los caballos, hay ¿Ah? pura sangre y Mustang. Entonces pongo el círculo grande de caballos y dentro de ellos pongo un Mustang y un pura sangre, ¿verdad? Ya, claro. Claro, ahora yo no sé de caballos, digamos, en términos empíricos, ¿ya? Pero sí, caballos sería como el círculo más general, en donde están adentro todas las especies de caballos. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Ahora para eso, nosotros necesitamos los conceptos de verdad y validez que vamos a tratar la próxima semana. ¿Ya? Y nos quedamos con esto también, que le íbamos a poner nombres reales a las cosas en vez de estar hablando de la regla de Ari y la regla de Lisa. Eso se llama, cuando uno cambia el sujeto por el predicado, se llama conversión. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? Recordemos que nosotros perdimos una clase, pero no quedamos tan rezagados con respecto al otro primero. ¿Ya? Adelantamos varias cosas ahora. Entonces quiero que me digan algunos, no sé, comentarios de la clase. Vamos entonces al objetivo, ¿no? Vamos a juzgar la clase en función del objetivo. Vamos acá al objetivo. El objetivo era este, ¿no? Representar gráficamente enunciados y argumentos con diagramas. ¿Creen ustedes que cumplimos este objetivo en la clase de hoy? Sí, ¿Por qué razón? ¿Cuándo porque cumplimos nosotros el aprendimos a objetivo? hacer aprendimos a hacer gráficamente los enunciados que aparecen, que usted nos dio. ¿Ya? Perfecto. Con respecto a los argumentos, nosotros pudimos representar los argumentos con diagramas también. ¿Por ahí algún otro comentario? Sí, sí, dice Raúl también. Perfecto. Este asunto, quiero que me digan qué fue lo más difícil que hubo en la clase de hoy. A mí no me cabe duda, digamos, que Raúl y Oriana me van a decir, y Sofía también, me van a decir nada, lo hicimos todo, ya, me consta eso. Me interesa más la opinión de los demás. ¿Les costó algo con respecto a esto? ¿O hay algo que cuesta mucho con respecto a esto? Como para yo saber y organizar la clase de la próxima semana. Hablen. Todo bien, dice Emilia. Ah, perfecto. Todo bien. Quedamos acá hablando de Despacito y de Luis Fonsi. Dice Valentina, no, de hecho creí que sería más difícil. Perfecto, muy bien. Es importante que me digan si les costó alguna cosa, ¿ya? Para yo ir preparando las clases, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que todo bien, digamos, yo en la otra clase puedo pasar a otros temas, ¿no? Pero igual le vamos a seguir dando a esto. Estos argumentos de acá son súper intuitivos. O sea, uno, de solo mirarlo, de solo leerlos, estos argumentos que vimos nosotros, uno sabe que son buenos argumentos y no falacias, ¿no? Uno de solo mirar esto, uno sabe que es un buen argumento. Pero hay argumentos de este tipo que no son tan intuitivos. O sea que con solo mirarlo, cuesta darse cuenta si es una falacia o no. Y por eso es importante aprender esta técnica, para uno no depender de la intuición, sino de depender de métodos objetivos, ¿no? Entonces, nos queda solamente hablar sobre el tema de la segunda nota. Le había comentado yo que la segunda nota sería la otra semana, pero como perdimos nosotros una clase, voy a dejar el trabajo de ustedes para el final. Seguramente va a ser durante la primera semana de junio, ¿ya? La evaluación con nota. Lo vamos a hacer por formulario y todo el asunto. Entonces, para la próxima semana no hay nada, va a haber una clase normal. Tampoco tienen que enviar nada, ¿ya? Ahora, con respecto a los trabajos atrasados, yo les dije que no iba a recibir trabajos atrasados, ¿no? Los que nos mandaron simplemente pasarían a un examen, ¿sí? A menos que tengan una muy buena justificación, ¿no? Que se tuvieron alguien enfermo, no sé, o tuvieron, no sé, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, faltando solamente 3 minutos, voy a sacar acá la lista. Vamos a dejar en el tintero también la pregunta que hizo Amy, estaba también muy buena. Pero para responder esta pregunta, le voy a sacar una captura a la pregunta que hizo Amy.
Voy a retomar cuando sea preciso. Voy a sacar entonces acá esta captura. Y voy a responder a esto cuando pasemos por los conceptos de verdad y validez, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, ya pasamos la lista, ya hicimos la clase, ya hablamos del objetivo, ya finalizamos. No sé si tienen algún otro comentario de alguna cosa. Cualquier comentario. Al parecer no, entonces se pueden ustedes retirar. Y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Y Chao, cuídense. profe. Hasta el Chao. martes. Chao, Chao, profe. sí. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao.